¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la emisión del noticiero, emisión estelar. José. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, comenzamos conmocionados esta emisión informativa con una tragedia ocurrida en el nororiente de Quito que enseguida le vamos a ampliar. Estén pendientes y también pendientes de la retransmisión que, como lo hacen día a día, este informativo por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Y empezamos así con una dramática noticia. Encontraron muertos a 2 niños por presunto envenenamiento en Pifo, parroquia del nororiente de Quito. Su madre sería la responsable. Además, habría asesinado a un hombre e intentó suicidarse. Todo ocurrió en esta casa ubicada en Pifo. Los niños estaban acostados en el suelo, pero algo llamó la atención de los agentes de investigación de muertes violentas. Pudimos encontrar el cuerpo de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, con una data de muerte de 6 a 8 días. La policía investiga un triple homicidio, un intento de asesinato a una mujer que llegó buscando trabajo. Vasos con restos de veneno se encontraron en la escena. Al llegar a este inmueble, se entrevista con la madre de los 2 niños fallecidos, quienes ofrece darle trabajo, pero que ingiera una sustancia supuestamente para evitar el COVID. Pero además, quien habría hecho esto quiso envenenar a su ex conviviente y a 5 personas de su entorno familiar. Digan que estaban también en una fiesta, todos se sintieron mal. Presumen que también esta persona les proporcionó algún tipo de sustancia química. La joven de 25 años y sus 2 hijos tenían apenas 15 días en el barrio. Quienes los conocieron jamás imaginaron el fatal desenlace. Algunos dicen que los vieron jugando incluso aquí, en el Parque Central de Pifo. Hasta la mañana del martes, los vecinos vieron a los niños y a la mujer en el barrio. No se imaginaron que las risas infantiles se apagarían para siempre. Les conocí a la señora y a los niños. Pero yo les di una señora tranquila, los niños igual. Yo les di bien. Y no les había visto ni ayer, no les había visto. Otras personas aseguran que a la mujer la vieron deprimida los últimos días. Eso le habría llevado a tomar esa decisión. Hay que saber en qué grado de depresión estaría esa muchacha. O sea, porque también es sentible, es doloroso. La depresión, según psicólogos, puede llevar a las personas a pensar en el suicidio y cometer actos que no tienen lógica, como matar a sus seres queridos. Es importante hablar cuando la persona empieza con una simple tensión, pasa al estrés y después del estrés pasa a una depresión. Y una depresión ya es una deficiencia orgánica. El cadáver encontrado bajo una capa de cemento no fue identificado. Al parecer, habría sido asesinado por la joven. La madre de los menores quería cometer, sería un triple homicidio y posterior un suicidio, pero lastimoso, ventajosamente no llegó a concretarse este hecho. La mujer envenenada y la presunta homicida se recuperan en casas de salud de Yaruquí y Calderón. Los cuerpos permanecerán en la morgue hasta confirmar la causa de la muerte. Fernando Escurra, TC Televisión. Qué tragedia tan grande. Y sí, efectivamente, coincido con los expertos, con los médicos. Solo una persona enferma, con un corazón ausente, puede ser capaz de hacer algo como esto. Pasamos a otro tema relacionado a la salud pública. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, más grande del IES en el sur de Guayaquil, tiene el 90% de camas de emergencia ocupadas. Además, el área para pacientes con COVID-19 está copada. Si pensamos que el coronavirus ya pasó, estamos equivocados, porque las camas destinadas para esos pacientes se encuentran ocupadas. Es lo que ocurre actualmente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. La unidad de cuidados intensivos cuenta con 100 camas, 80 para atender emergencias y otras patologías y 20 para pacientes con COVID-19. Siempre han estado ocupadas esas 20 camas asignadas al área COVID. En el hospital no hemos dejado de tener 0. Ha habido 2, 3 pacientes de ingreso diario y tal vez en los días anteriores se incrementó en algo la frecuencia de ingreso. Ahora, de las 80 camas que están disponibles para otras patologías, ¿de esas cuántas están ocupadas? El 90%. Sí, están ocupadas. Tenemos poquísimas camas libres diariamente para la atención de los pacientes de emergencia. En caso de un rebrote del virus, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene un plan de contingencia. Pasar a 40, 60 camas, dependiendo de cómo se va presentando la afluencia de pacientes COVID. La mortalidad del paciente que está en cuidados intensivos con COVID-19 es del 30 al 40%. María Gabriela Castro, TC Televisión.
Bueno, seguimos en el tema ahora en el ámbito privado. Directivos de clínicas privadas confirman el leve incremento de contagios por COVID-19 en Guayaquil, pero niegan que la ocupación de camas UCI por la enfermedad estén a tope en sus áreas. Datos oficiales del Ministerio de Salud Pública indican que de acuerdo al total de casos confirmados por COVID-19, las provincias con mayor incidencia son Pichincha con el 34.2%, seguido de Guayas con el 13.3%, Manabí tiene un 6.7% y Azuay 6.4%. El resto de provincias presenta un rango entre el 1 y el 3%. En la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, el coordinador de salud, Francisco Pérez, con cifras detalló que la incidencia de contagios es estable con tendencia a la baja, negando que exista un rebrote del nuevo coronavirus. De las 4 últimas semanas, que es la semana 40, 41, 42 y 43, hemos visto que hay una disminución de casos confirmados COVID, como puede ver en la 40, 209, disminuyó en la 41 a 175, disminuyó en la 42 a 159 y en la 43 a 40. O sea, sí hay una disminución de casos confirmados COVID. En cuanto a la tasa de mortalidad por la enfermedad, esta continúa fluctuando dentro de los rangos habituales. No hemos visto un aumento, hemos visto que esa tasa mes a mes va disminuyendo notablemente. En los hospitales Monte Sinaí, Guasmo Sur y Abel Gilbre Pontón, considerados centinelas en Guayaquil, hay una ocupación del 75% de camas UCI. Es decir, que todavía existe disponibilidad en esta área crítica, pero no solo aquí. Lo mismo sucede en el sector privado, así lo refieren los profesionales de dichas casas de salud, que aseguran no estar colapsados, pero sostienen que sí existe un leve incremento de contagios. Nosotros no creemos que está en una ola como la de marzo, pero sí están subiendo los casos. Leve, no es una cosa dramática, pero sostenida en las últimas 2 a 4 semanas. Lo que resulta preocupante para los especialistas es que la mayoría de contagios se da dentro del entorno más cercano, amigos y familiares. Ahí es donde bajamos la guardia. La gente va al trabajo con mascarilla, la gente va al supermercado con mascarilla. Pero cuando ya llega el domingo y se reúnen con 5, 6, 7, 8, 9 familiares, que puede ser el foco de contagio. Un 85% de pacientes son de Guayaquil y el 15% restante de provincias. Las autoridades recalcaron que la situación podría cambiar en cualquier momento. Todo está en manos de la ciudadanía. Vanessa Filella, TC Televisión. A partir de este jueves se incrementarán los controles en Guayaquil para evitar aglomeraciones en sectores críticos de la ciudad. El relajamiento de los transeúntes es evidente en determinados puntos, así como el irrespeto al uso de las mascarillas. Recorriendo los puntos críticos de Guayaquil, al primer sitio que llegamos fue a la entrada de Flor de Pasión en el noroeste. Y ya en el lugar lo primero que vimos fue a quienes irrespetan las medidas de bioseguridad. ¿Su mascarilla? Otros, en cambio, se la ponen al paso. ¿Por qué no se la puso? Porque venía comiendo. Al otro lado de Guayaquil, en el sur, también registramos la concurrencia masiva de personas en los exteriores de un centro comercial y con ello la indignación de las personas más vulnerables ante el coronavirus. La juventud principalmente no se cuida, una. Dos, no sabe que tiene algún palo viejo en su casa, sea su abuelo, su abuela, su tía, su mamá, y a ellos no les importa. Para hacerle frente al enemigo letal y silencioso, desde el COE cantonal se alistan operativos en los puntos más calientes de la urbe por la aglomeración de personas. Zonas críticas hay algunas. Tenemos en el Malecón, tenemos en barrios residenciales como Urdesa, Sauce, Guayacane, en el sur de la ciudad, en La Chala, en La Pradera, en Monte Sinaí, en todas partes de la ciudad hay áreas críticas que vamos a proceder. Por eso el operativo no es estático, el operativo es dinámico. Luego fuimos a la bahía, en el centro, y vimos de todo, desde un mar de personas, gente comiendo en las veredas y también el enojo por todo este ambiente. Además, la bahía también es considerada como un punto crítico o caliente, precisamente por los corredores o los pasillos que existen aquí, que atraen el comercio, pero también la aglomeración de muchas personas. Y fácilmente usted se puede contagiar de COVID-19. Pero no solo aquí, sino también en los centros comerciales. Para ello también se tomaron medidas. Tuvimos una reunión el día de ayer con todos los directivos de los centros comerciales. Hemos bajado el aforo del 75 al 50%. Hemos sido muy enfáticos en manifestarles
de que el control sobre el distanciamiento social en los patios de comida y en sí en los pasillos. Así buscan frenar los contagios del COVID-19 a las puertas de un nuevo feriado a nivel nacional. Emilio Zamora, TC Televisión. Para replantear los cuidados que cada uno hace en casa con los suyos y su comunidad. Y justamente en el tema, el COE cantonal de General Villamil acogió las recomendaciones del Colegio de Médicos del Guayas y cerrará sus playas a los bañistas durante este feriado. Solo atenderá al sector gastronómico. La mesa técnica evaluó la incidencia del COVID en el balneario y a esto se sumó la cantidad de turistas que podrían llegar en los días de asueto. Es por eso que el COE cantonal resuelve. Se cierra la playa en este feriado sin afectar a la pesca artesanal. Cerrados cementerios públicos y privados desde el 31 de octubre al 3 de noviembre. Se restringen fiestas y eventos en predios privados. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, calles y exteriores de domicilios. Nos acogemos a lo determinado por el Colegio de Médicos del Guayas, en la que visualizan un repunte del COVID-19. Y también atendiendo de acá y sabiendo de acá que acá en nuestro cantón nosotros tenemos un hospital básico. Una medida que pudo haber sido peor, según el director de turismo, Filipo Franco. Preferible cerrar 4 días que tener que cerrar 2 meses o peor, cambiar a una semaforización en rojo. Los servidores turísticos comprenden lo que estamos pasando. Pero una vez dada esta resolución por parte del COE cantonal, se dieron ya las primeras reacciones, sobre todo de comerciantes y también propietarios de locales que manifiestan haber hecho ya una importante inversión para este feriado. Porque nosotros tenemos invertido para poder trabajar un fin de semana, un feriado más que todo, que es largo, pero tenemos ya invertido ya para trabajar. Pero ya la inversión está hecha. Ya está hecha, sí, ya está hecha. Ya en vez de no tenemos ni plata para comprar, sino que los proveedores nos dan y tenemos que pagarle. ¿Y cómo hacemos ahora? El alcalde sostiene que no es cuestión de salvaguardar su imagen política en el cantón. En este momento yo no estoy pensando en el tema político, yo estoy pensando no en elecciones, estoy pensando en las futuras generaciones. La resolución habla del cierre de la playa, más no de los comedores del lugar, por lo que sus propietarios piden se les permita laborar a fin de no perder lo que han invertido. Mauricio Ceballos, TC Televisión. A tener presente entonces estas resoluciones, estas restricciones y a cumplirlas por el bien de nuestra salud y de nuestros seres queridos. El gobierno ecuatoriano solicitó 2 millones de vacunas a representantes de una empresa estadounidense tras una reunión celebrada hoy. Esto se suma a un primer desembolso de $11 millones para la adquisición de más vacunas contra el COVID-19. Se trata de una vacuna contra el coronavirus de diseño molecular de antígenos. Las pruebas se desarrollan en Taiwán y si todo sale bien, la empresa COVAX podría empezar con la distribución entre junio y julio del próximo año. Sus representantes están en Quito. Confirman que ya existe un acuerdo con el gobierno de Ecuador para la compra de 2 millones de vacunas. La probabilidad de efectos secundarios negativos es muy baja relativo a vacunas que utilizan de nuevo el propio virus. La vacuna es conocida como V612. La aspiración es alcanzar una producción de 100 millones. Serán necesarias 2 dosis con un intervalo de 28 días. El sistema de distribución y entrega es mucho más sencillo porque solamente tiene que ser refrigerada normal, como otras entre 2 y 8 grados negativos, en vez de ser congelada u otros sistemas que son muy difíciles para el mundo real. Produce una gran cantidad de anticuerpos en comparación a otras. Es muy efectiva neutralizando los virus. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirma que Ecuador efectuó un desembolso también con la iniciativa que vincula a varias farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud. Dice que estas vacunas deben contrarrestar 4 mutaciones de la misma cepa que han identificado en el país. La iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, con ellas nosotros hemos hecho un desembolso de 11 millones de dólares que viene a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sucede justo cuando las autoridades hablan de una reducción en el número de contagios en Ecuador. Este dato incluye a Pichincha. Yo no diría que la situación está controlada, está contenida. Una disminución no solamente de contagios, sino también de fallecidos. Solo Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Orellana y Santa Elena están por encima de la media de contagios. La verdad es que son alentadoras y creo que todos las sentimos como alentadoras. Pero bajo ninguna circunstancia hay que descuidarse.
Las autoridades dijeron que es muy poco probable que en Ecuador se registre una segunda ola de contagios. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Vamos a las noticias en Quito, en donde la medida de restricción vehicular Hoy Circula se modificará desde el miércoles 4 de noviembre. Durante este feriado habrá libre circulación. La medida Hoy Circula aplica en el Distrito Metropolitano de Quito y contempla la restricción de movilidad vehicular para regular el tránsito en la ciudad en estos momentos de pandemia. Tendrá cambios a partir del 4 de noviembre. Una vez que concluye el feriado, el programa Hoy Circula se aplicará de 6 de la mañana a 8 de la noche. El cambio consiste en que los vehículos podrán movilizarse de lunes a jueves de 6 de la mañana a 20 horas. Los viernes y sábados habrá restricciones todo el día en la movilidad de los vehículos de acuerdo al número de placas. Los domingos son de libre circulación para todos. Esto por fundamentos de orden de salud. Los días lunes y miércoles podrán circular los vehículos con placas impares y los martes y jueves los vehículos con placas pares. En los días oficiales de cada placa, los que no correspondan podrán circular después de las 8 de la noche, pero hay excepciones para el sector productivo. Transporte comercial de carga pesada, de carga media, de carga liviana o de carga mixta, están de por sí ya exentos de la medida. De igual manera se anunció la nueva vigencia de los salvoconductos. 15 días más. Este feriado habrá libre movilidad desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Alcibiades Onofre, TC Televisión. En instantes, israelí sobreviviente y testigo protegido completamente aislado y sin contacto familiar. Más noticias para ustedes. Tras sobrevivir a 3 atentados en la penitenciaría del Litoral, el israelí Oren Sheyman ahora es testigo protegido de la Fiscalía. Está completamente aislado, sin tener contacto ni siquiera con su familia, y se le ha suministrado pastillas antidepresivas, según consta en su versión rendida ante la Fiscalía. El israelí Oren Sheyman es una pieza clave dentro de 2 investigaciones, la de sobornos a prisioneros a cambio de beneficios en la cárcel y la de la muerte del también israelí Shai Dahan. En ambas, durante su versión de la semana pasada, Sheyman señaló al exdirector de la penitenciaría del Litoral, Héctor Reina, y precisamente luego de su versión entregó a Fiscalía grabaciones en una flash memory para sustentar sus declaraciones. Ahora el israelí sobreviviente es testigo protegido de Fiscalía y está en un lugar que por seguridad no mencionaremos, pero en su versión dejó sentadas situaciones que le preocupan, como esta. Solo me dan todos los días pastillas antidepresivas sin ni siquiera preguntarme. Pedí que un psiquiatra o un psicólogo me explique en inglés para qué es la pastilla y no me lo dieron. Y agregó: no me dejan rasurarme, no me dejan cortarme el cabello. Estoy aquí para ayudarles como testigo y diciendo todo lo del video, pero ni siquiera me dan mis derechos. Me encierran en un cuarto sin contacto con mi familia, sin ropa, sin libros. ¿Qué tipo de cosa es esta? ¿Dónde están mis derechos humanos? Y pidió al traductor que pregunte a la fiscal. Estoy tomando esta agua y tengo diarrea todos los días. Diles por qué no me dan lo que necesito. Producto de las anteriores versiones de los israelíes, también son investigados Abdalá y Jacobo Bucarán por la venta irregular de insumos médicos, 3 agentes de tránsito de Quito que falsificaron credenciales falsas de la DEA y escoltaron a los israelíes para su circulación durante la pandemia, y finalmente por la corrupción en la penitenciaría del Litoral. Fabiola Santana, TC Televisión. Daniel Salcedo Bonilla será trasladado a la cárcel 4 de Quito por supuestas amenazas de muerte recibidas. Salcedo, procesado por una red de corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales del país, permanece en la prisión de El Inca y pasará al centro carcelario donde está Jacobo Bucarán también. El pasado 8 de junio, Salcedo intentó fugar en una avioneta de propiedad del empresario Alfredo Adún, pero se estrelló en Perú. Mientras tanto, el 6 de noviembre se realizará la audiencia contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio contra Salcedo y los demás implicados en el delito de peculado. En la cárcel 4 de Quito se retomaron las visitas tras varios meses suspendidas por la emergencia sanitaria. Jacobo Bucarán recibió su primera visita, la de su pareja sentimental. Otras personas estuvieron ahí para ver a sus familiares detenidos tras un buen tiempo sin poder hacerlo. Se cumplen estrictas medidas de bioseguridad previo al ingreso de los visitantes a ese centro carcelario.
Llamaron a juicio al ex juez de garantías penales José Gerardo T. por el presunto delito de prevaricato. La Fiscalía investiga la modificación de la sentencia contra Jorge Luis ZG, líder de los choneros. El 5 de junio de este año, alias Rasquiña, recuperó su prelibertad desde la cárcel de Latacunga, donde permanecía recluido por un crimen cometido en el 2011. Había cumplido con las 2/5 partes de su sentencia de 8 años, pero esta fue modificada por el ex juez. El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dictó el llamamiento a juicio. En temas electorales, el CNE negó la candidatura a asambleísta nacional del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y de toda la lista de postulantes a legisladores del movimiento Fuerza Ecuador. Consta uno de los 11 hijos del exmandatario. El candidato Abdalá Bucaram Ortiz, al momento de inscripción como candidato a primera asambleísta nacional, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 347. El mencionado artículo obliga a que los postulantes deben aceptar su precandidatura de forma presencial ante la autoridad electoral. En el caso de Bucaram, esto no sucedió. Esta es la razón por la que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, se ratificó en su decisión de negar la candidatura del expresidente Abdalá Bucaram a la Asamblea Nacional por el partido Fuerza Ecuador. Pero no solo él estará impedido de ser candidato en las próximas elecciones. El organismo rechazó la inscripción de todo el listado de candidatos a la legislatura de esta organización política. La documentación presentada por la organización política como subsanación a las observaciones realizadas por este pleno no se ajustan a la normativa legal vigente. Entre los nombres de los candidatos rechazados está también el de Jacobo Abdalá Bucaram Machuca. Es uno de los 11 hijos del expresidente, quien también buscaba ser asambleísta. Con estas decisiones, hasta la fecha, en firme, hay 13 binomios presidenciales, 13 organizaciones políticas para parlamentarios andinos calificadas y solo 4 listados de candidatos a la Asamblea Nacional calificadas y en firme por el CNE. En las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, ha primado el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley en procura de promover el derecho de participación. En tanto, el presupuesto para las próximas elecciones tendría una reducción de al menos del 27%, así lo confirmó el vicepresidente del organismo, pero esto deberá ser decidido por el Pleno del CNE. Karen Aro, TS Televisión. Vamos a relaciones bilaterales. En estos temas, Ecuador estrecha los lazos de cooperación internacional con Italia. La embajadora del país europeo entregó fondos para la adquisición de equipos de protección valorados en más de $1 millón. Se trata de equipamiento destinado para personal médico que combate la pandemia en primera línea. Además, entregaron $14 millones para la construcción de casas de salud en el Austro. ¿Cuál ha sido la respuesta pública a todas las personas que se encuentran? Se financia el equipamiento de 18 unidades de salud. Se financia también la adquisición de 8 ambulancias que son muy necesitadas en un país tan complejo, tan diverso como es en términos de distancias, en términos de geografía del Ecuador. Primariamente se ha destinado para la ciudad de Cuenca, donde está localizada el zona 6. Hemos decidido conjuntamente a las autoridades ecuatorianas focalizar una parte de los fondos del FIES, como ha sido recordado, a enfrentar las urgencias. En instantes, cámaras captaron intento de asesinato en populoso sector de Guayaquil. Sentenciar a narcotraficantes es una tarea compleja por la corrupción o el temor de la justicia. María Gabriela Castro, en la última entrega del especial sobre narcopistas, hace un recuento de las sentencias relacionadas con casos de avionetas con droga. Uno de los últimos casos sonados relacionados con narcoavionetas es el de la exfiscal de Manabí, Angélica Beltrán, sentenciada a 5 años de prisión por asociación ilícita al favorecer a narcotraficantes vinculados a cárteles mexicanos. Todo empezó cuando en diciembre del 2017 una avioneta aterrizó en el aeropuerto Los Perales, San Vicente, Manabí, con más de 500 kilos de cocaína. Los otros procesados salieron bien librados. Una ex jueza de Manabí y un abogado de uno de los sentenciados en ese caso.
Nos referimos a Javier Novillo Arana. Novillo fue el abogado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, catalogado como el líder de la banda de los choneros, en un caso por tenencia ilegal de armas. Pero las coincidencias no terminan ahí. Javier Novillo es sobrino del ex juez José Gerardo Tamayo Arana, quien fue destituido de su cargo por rebajar la pena de alias Rasquiña de 20 a 8 años por el delito de asesinato. Hoy enfrenta un juicio por prevaricato, mientras que Zambrano goza de su prelibertad. Otro nexo importante del narcotráfico fue Telmo Castro Donoso. Había salido del ejército cuando decidió servir al narcotráfico y convertirse en el brazo ejecutor dentro de Ecuador del cártel de Sinaloa. Conocido como el Capi, obtuvo algunas veces favores de la justicia. Su primera condena fue en el 2009, pero su pena se redujo a un poco más de un año. En junio del 2013 volvió a la cárcel para cumplir una pena de 13 años por narcotráfico. Cayó durante el operativo Galaxia, cuando se evitó el envío de casi media tonelada de cocaína a México desde una pista ubicada en El Empalme, a tan solo 300 metros de un recinto militar. En el 2018 se favoreció nuevamente de un beneficio penitenciario, pero le fue revocado. Murió asesinado un año después dentro del Centro Regional del Guayas con 15 puñaladas. De lanchero a capo. Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y por sus nexos con los choneros. En el país tiene al menos 7 causas legales: tráfico ilegal de personas, tráfico de estupefacientes, asesinato, tentativa de asesinato, etc. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde finalmente obtuvo una sentencia significativa. En el 2018 fue condenado a 19 años y medio de cárcel por narcotráfico. El Departamento de Drogas de Estados Unidos lo catalogó como el líder de la organización transnacional más sofisticada del Pacífico. En el Aromo Manabí, los terrenos de la refinería del Pacífico sirvieron de narcopista en el 2019, pero no hubo sentencia por tráfico de drogas, sino por tráfico de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas. 8 personas, entre ellas 2 policías, uno que estaba en servicio activo y otro pasivo, fueron sentenciadas por el Tribunal de Manta a tan solo 5 años. La semana pasada, otra narcopista de 1.500 metros de longitud fue hallada en el cantón Sucre, provincia de Manabí, prácticamente al pie de la playa. La Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, halló 400 paquetes de cocaína que tenían como destino México. Hemos encontrado en este año la policía 9 de estas pistas. Este es el año en donde tenemos más pistas identificadas. Para inhabilitarlas se necesita orden de juez. En aquel operativo hubo 6 detenidos, entre ellos un mexicano, donde la policía indaga si tiene nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. María Gabriela Castro, TC Televisión. Ahora pasamos a contarles de los incendios forestales que afectaron en los últimos días zonas rurales de la provincia de Manabí. El fuego en 100 hectáreas de pajonales del cantón Santa Ana estuvo a punto de afectar viviendas en la parroquia Ayacucho. También en el sector Lodana ardió 1 hectárea de caña guadúa. Los orígenes de estos incendios tendrían relación a la preparación de terrenos para cultivos de los agricultores. Francia decretó un nuevo confinamiento nacional durante un mes ante el aumento de casos de COVID-19, mientras que Alemania cerrará bares, restaurantes, teatros y cines. Los países siguen el ejemplo de Italia y España, que anunciaron días atrás nuevas restricciones para hacer frente a una segunda oleada de contagios. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el endurecimiento de las restricciones sanitarias a nivel nacional para intentar controlar la segunda ola del COVID en el país. Sin importar lo que hagamos, casi 9.000 pacientes estarán en terapia intensiva para mediados de noviembre. Si no ponemos un rápido freno en las transmisiones, nuestros hospitales estarán saturados. En concreto, deberán cerrar los restaurantes y negocios no esenciales. Las escuelas permanecerán abiertas con protocolos sanitarios reforzados y las instituciones de educación superior deberán pasar a operar de manera virtual. La medida entrará en vigor el próximo viernes y se extenderá al menos hasta el 1 de diciembre. La segunda ola del COVID, que avanza por Europa, no exime en su zarpazo a Alemania. Ante el incremento de los contagios, la canciller Angela Merkel y los presidentes de los 16 estados federados pactaron un cierre parcial de la vida pública durante todo el mes de noviembre.
Nos encontramos en una fase de crecimiento exponencial de las infecciones y debemos actuar para evitar una grave emergencia sanitaria nacional. Así, a partir del próximo lunes 2 de noviembre se cerrarán bares, cafeterías y restaurantes. Las autoridades pidieron a las empresas que, en la medida de lo posible, se organicen para que sus empleados teletrabajen desde sus casas. Italia sigue rebelde ante las nuevas restricciones para frenar los contagios. Policías y manifestantes volvieron a enfrentarse anoche en Roma contra las nuevas medidas decretadas por el gobierno. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta segunda ola de COVID será peor que la primera. La pandemia ya deja 1.174.000 muertos y más de 44 millones de contagiados en el mundo. En las últimas 24 horas se registraron 500.000 nuevos casos, un nuevo récord diario. Mientras tanto, el mundo está a la espera de la vacuna y la carrera científica por lograr la primera se acelera. Pamela Montilla, TC Televisión. Con el auspicio de... Que después de cada taza hay una nueva oportunidad. Un buen día empieza por ti. Café. En la información de Crónica Viva les contamos que encontraron muertos a 2 niños por presunto envenenamiento en Pifo, parroquia del nororiente de Quito. Su madre sería la responsable. Además, habría asesinado a un hombre e intentó suicidarse. Todo ocurrió en esta casa ubicada en Pifo. Los niños estaban acostados en el suelo, pero algo llamó la atención de los agentes de investigación de muertes violentas. Pudimos encontrar el cuerpo de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, con una data de muerte de 6 a 8 días. La policía investiga un triple homicidio, un intento de asesinato a una mujer que llegó buscando trabajo. Vasos con restos de veneno se encontraron en la escena. Al llegar a este inmueble, se entrevista con la madre de los 2 niños fallecidos, quienes ofrece darle trabajo, pero que ingiera una sustancia supuestamente para evitar el COVID. Pero además, quien habría hecho esto quiso envenenar a su ex conviviente y a 5 personas de su entorno familiar. Digan que estaban también en una fiesta, todos se sintieron mal. Presumen que también esta persona les proporcionó algún tipo de sustancia química. La joven de 25 años y sus 2 hijos tenían apenas 15 días en el barrio. Quienes los conocieron jamás imaginaron el fatal desenlace. Algunos dicen que los vieron jugando incluso aquí, en el Parque Central de Pifo. Hasta la mañana del martes, los vecinos vieron a los niños y a la mujer en el barrio. No se imaginaron que las risas infantiles se apagarían para siempre. Les conocí a la señora y a los niños. Pero yo les di una señora tranquila, los niños igual. Yo les di bien. Y no les había visto ni ayer, no les había visto. Otras personas aseguran que a la mujer la vieron deprimida los últimos días. Eso le habría llevado a tomar esa decisión. Hay que saber en qué grado de depresión estaría esa muchacha. O sea, porque también es sensible, es doloroso. La depresión, según psicólogos, puede llevar a las personas a pensar en el suicidio y cometer actos que no tienen lógica, como matar a sus seres queridos. Es importante hablar cuando la persona empieza con una simple tensión, pasa al estrés y después del estrés pasa a una depresión. Y una depresión ya es una deficiencia orgánica. El cadáver encontrado bajo una capa de cemento no fue identificado. Al parecer, habría sido asesinado por la joven. La madre de los menores quería cometer, sería un triple homicidio y posterior un suicidio, pero lastimoso, ventajosamente no llegó a concretarse este hecho. La mujer envenenada y la presunta homicida se recuperan en casas de salud de Yaruquí y Calderón. Los cuerpos permanecerán en la morgue hasta confirmar la causa de la muerte. Fernando Escurra, TC Televisión. Dramático, doloroso, lamentable suceso. Las advertencias que el experto hace respecto a las reacciones que cualquier persona pueda tener pueden alertar un eventual suicidio o una eventual tragedia. A tomarlas en cuenta en casa también. Y un joven estuvo a punto de ser asesinado en un asalto en el norte de Guayaquil. El noticiero comprobó que un arma de fuego para estos delitos se la puede alquilar en $20 o más. El hecho sucedió en la cooperativa Juan Montalvo Norte de Guayaquil. La víctima caminaba para sacar su carro del garaje. Varios delincuentes lo siguen, uno de ellos le dispara. Alcaldesa o alguien tiene que mandar algo policía. Siempre, una boba, siempre las hay. Siempre hacen eso. Alguna robo.
Al parecer, esta banda utiliza un auto oscuro para cometer sus delitos en la misma zona. Mire, ahora como se sabe que las motos, está prohibido 2 en moto, ¿qué usan los delincuentes? Carros. Y muchas veces, amigos, hay carros que solamente tienen una placa delante, atrás no la tienen. Los asaltos con armas de fuego son recurrentes en Guayaquil. Conseguir una es muy fácil. Si es para cometer un robo, el alquiler cuesta $20. Si es para un crimen, 100. General, ¿es fácil conseguir un arma de fuego actualmente en Guayaquil? Bueno, eso dentro de las investigaciones nos llama mucho la atención con la facilidad en este caso que los delincuentes logran y tienen acceso al armamento. Dentro de las investigaciones y parte de las investigaciones determinar también cuáles son los centros que proveen en este caso el armamento, porque bueno, indiscutiblemente cuando se realizan las investigaciones no se llega a determinar cómo los pudo obtener o en ciertos casos sí. En la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han decomisado 1.370 armas, 200 más en comparación al año anterior. Ese es un problema también, el tema de que se vean menores de edad inmersos en crímenes y asesinatos es algo que nos preocupa. El tema de su ley especial, que de alguna manera los vuelve, de alguna manera que no sean imputables a los delitos, también es un tema que nos preocupa. Habrá que en todo caso buscar alguna solución para que legalmente estos menores de edad que están inmersos en homicidios y asesinatos, de alguna manera sean trasladados a algún centro de detención de menores. Mecanismo que busca disminuir los asaltos y crímenes en Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. Gran trabajo de la policía, sigue adelante. Atención, los médicos que luchan contra la pandemia en diversos sectores de Guayaquil se han tornado blanco de la delincuencia. Varios han sido asaltados mientras recorren las calles en busca de contagiados de COVID-19. La alcaldesa Cintia Viteri ha pedido resguardo policial para las brigadas municipales que visitan periféricos y ciudadelas. Asaltados han sido nuestros médicos. También. Los han asaltado en Pascuales, los han asaltado en la Vía Daule, en Fartiza también los han asaltado. Ellos ahora van a ir, como usted ve, con el mismo grupo que es grande de desratización, fumigación y desinfección, casa por casa, y estamos pidiendo a la policía que nos acompañe. Ellos están debidamente con uniforme, credencial, no van solos, no es que una persona le toca. Ustedes verán que son jóvenes, la mayoría hay mujeres, hay médicos también, todos tienen la credencial municipal para que puedan ser reconocidos y van en grupo, no van solos. El desalojo de un predio dejó 3 personas heridas y 6 policías con lesiones en el cantón Nobol, provincia del Guayas. Los incidentes se registraron esta mañana en Petrillo, cuando un amplio contingente de la fuerza pública llegó a cumplir la orden judicial en 3.000 hectáreas. Los comuneros rechazaron la intervención y se opusieron, argumentando que dichas tierras las ocupan desde hace más de 40 años. Según el abogado de los agricultores, la acción era ilegal, puesto que ya estaba amparada en una resolución del año 2001, ya prescrita. Pidieron la ayuda del gobernador del Guayas y del presidente de la República. Pasado el mediodía, los comuneros procedieron a bloquear la vía Daule y quemaron llantas. Nuevo golpe al narcotráfico internacional. Un ecuatoriano, un colombiano y un mexicano que navegaban en un semisumergible cargado con más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron capturados en Nariño. El alcaloide pertenecería a las Guerrillas Unidas del Pacífico e iba a ser entregado en México. Guardacostas de Tumaco detectaron el aparato a 35.000 millas náuticas del sector conocido como La Bocana Amarales y tras una persecución le dieron alcance. En el marco de las operaciones de control de tráfico marítimo, en las últimas horas, la Armada Nacional, en una operación de interdicción marítima, logró la incautación de más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. En esta operación participó un avión aeronaval de la Armada Nacional, una patrullera y unidades de guardacostas. La interdicción se dio en aguas del Pacífico colombiano a 35 millas de Boca Amarales, en el Pacífico nariñense. Este alijo, acuerdo de información de inteligencia, tenía destino los carteles de México. Un hombre fue detenido en Pujilit, provincia de Cotopaxi, acusado de abusar sexualmente a 5 mujeres, 2 de ellas menores de edad. Captaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo. En redes sociales, José T., de 56 años, ofrecía trabajo a mujeres para repartir volantes en las calles. Una de sus víctimas cuenta cómo fue abusada por el sujeto.
no pudo evitar la violación. En eso me empezó a tocar, quiso inclusive besarme. Después de eso, el señor me violó. Yo grité, pedí ayuda. Fueron 5 mujeres, entre ellas 2 menores de edad, las que fueron abusadas en el mismo departamento y con la misma modalidad de la oferta de trabajo. Decía que les va a entregar unas tarjetas y una vez ya en el domicilio, procedía a abusar de las víctimas. Tras una rápida investigación se identificó y capturó al presunto abusador que permanece en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, a la espera del inicio del proceso legal en su contra por el delito de violación. Denuncias registradas tenemos que 2 personas adolescentes de entre las edades de 16 y 17 años y las víctimas mayores de edad corresponden a la edad de 18, 19 y 21 años. Se presume que habría más mujeres víctimas del capturado, por lo que podría ser considerado como violador en serie. Las mujeres reciben ayuda psicológica para superar el trauma ocasionado tras el abuso sexual. Fernando Escurra, TC Televisión. También un sujeto armado fue capturado en el sur de Guayaquil luego de un intenso operativo ejecutado por la policía tras un asalto. El sospechoso habría disparado contra las víctimas. En el parabrisas del carro del papá de una de las afectadas quedó la huella del impacto de un proyectil de arma de fuego accionada por el sujeto que junto a un cómplice habrían asaltado a varias personas en una tienda de la cooperativa Casitas del Guasmo en el sur de Guayaquil. Y procedí a seguirlos. En la persecución me dispararon por 4 ocasiones impactando en el vidrio del parabrisas del vehículo. ¿Cuántos delincuentes eran? 2. ¿Lograron robar algo? Sí, se llevaron 2 celulares y otras prendas. Los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil posiblemente robado, puesto que estaba plaqueado, es decir, utilizaba placas de otro carro, el mismo que fue perseguido por la policía hasta que en la avenida Abdón Calderón, en el Guasmo Sur, lograron interceptarlo. Se encuentra a un ciudadano con un arma de fuego. Posterior a esto, los perjudicados reconocen e identifican a este ciudadano que fue uno de los que intervino justamente en el robo de los celulares. El sujeto capturado ya registraba antecedentes penales y en su poder los uniformados del Distrito Sur encontraron un arma de fuego tipo revólver con 5 municiones, 4 de las cuales ya habían sido disparadas. Este ciudadano tiene antecedentes y presenta 2, uno en el 2017 y uno en el 2018 por robo. Con las evidencias decomisadas, el presunto delincuente quedó a órdenes de las autoridades judiciales, en tanto que la policía está tras la pista del otro sujeto que habría participado en el atraco. Leonardo Flores, TC Televisión. Se investiga el homicidio del registrador de la propiedad del cantón Pedernales en la provincia de Manabí. El violento suceso se reportó en la casa del funcionario ubicada en el barrio María Luisa. Unidades especializadas en la policía llegaron hasta el domicilio de Giovanni Zambrano para establecer las causas de este crimen. 2 presuntos microtraficantes fueron capturados por la policía en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Los sospechosos, un hombre de 22 años y una mujer de 35, fueron sorprendidos con 48 fundas de cocaína, droga que al parecer estaban expendiendo a consumidores de la zona. Luego del procedimiento correspondiente, la pareja capturada quedó a órdenes de las autoridades judiciales. Gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo para todos. Descansen, hasta mañana.